En este video no hablaremos del Gear 6, sino del mismo Gear 5, pero de una manera diferente. Empezaremos esta teoría entendiendo cómo fue el primer despertar de Luffy en la serie. Cuando Luffy despierta la fruta de Nika, todo en él se vuelve blanco, su ropa, su cabello, sus ojos. En el budismo, el blanco representa el elemento espacio. ¿Y qué es el espacio? El espacio es aquello que no puede ser atrapado, que no tiene límites, que es completamente libre. La quinta marcha de Luffy da la capacidad de moldear la realidad a su antojo, alterando las leyes de la física del entorno y de su propio cuerpo. Se vuelve el guerrero de la liberación porque su mente y su cuerpo ahora fluyen sin las ataduras de las reglas del mundo. El despertar ocurre cuando Luffy rompe la ignorancia, pero no solo respecto a la fuerza bruta de Kaido, sino a un nivel mucho más profundo. Hasta el momento, Luffy intenta derrotar a Kaido en su propio terreno, a base de golpes limpios, haki más fuerte y resistencia física. Esto es una forma de ceguera, creer que el mundo solo se rige por la fuerza y el conflicto. Al morir y despertar, Luffy entiende que la fuerza de Kaido, basada en el miedo, la tiranía y el peso del destino, es una ilusión impermanente. El veneno de la ignorancia te hace ver el mundo como un lugar rígido y lleno de sufrimiento inmutable. Al despertar el blanco, Luffy ve el mundo con la mente de un niño o de un Buda, libre, maleable y digno de ser disfrutado. Por eso no para de reír. Su risa es la comprensión absoluta de que las cadenas del mundo no tienen poder real sobre un espíritu verdaderamente libre. A diferencia de las marchas anteriores, que desgastaban su cuerpo físico, el Gear 5 convierte la pelea en un juego, en una caricatura. Luffy deja de luchar contra el mundo y empieza a jugar con él. Al volverse completamente blanco, Luffy transmuta el sufrimiento del mundo en pura alegría, deja atrás la ignorancia de creer que estaba atrapado en el destino trágico de Wano y se convierte en el espacio mismo donde todo esto es posible. Si se fijan, el gran choque entre Kaido y Luffy es la definición perfecta de la iluminación derribando la ignorancia. Hasta aquí la información que todos conocemos sobre el despertar de Luffy, pero en el budismo existen diferentes despertares. Porque en el budismo el despertar no es un solo camino. El camino de la iluminación se asocia con los 5 Budas de la sabiduría y las 5 luces sagradas, donde cada color representa la transformación de un veneno de la mente en una sabiduría pura. Como ya vimos anteriormente, el blanco transforma la ignorancia, la ceguera espiritual y despierta al limpiar la ignorancia. La mente se vuelve color blanco puro, representa el espacio absoluto, la claridad total y la percepción de las cosas tal y como son, sin filtros del ego. Al despertar el azul, el veneno que se quita es la ira, la aversión, el odio. El azul, representado como el océano profundo o el cielo inmóvil, representa una mente tan en calma que refleja la realidad perfecta como un espejo, sin reaccionar con rabia, es la imperturbabilidad. El amarillo, el veneno que transforma, es el orgullo, la arrogancia y el egocentrismo. El amarillo representa la abundancia espiritual. Al disolver el orgullo, te das cuenta que todos los seres comparten la misma naturaleza búdica. Ya no hay soy mejor que tú, sino una profunda ecuanimidad. El rojo se despierta transformando el deseo, la codicia y el apego. Al purificar el fuego del deseo, la energía vital del cuerpo se transmuta. Deja de ser un quiero poseer esto y se convierte en compasión cálida y en la capacidad de discernir y conectar con el flujo del universo. Y por último tenemos el verde. Se despierta transformando la envidia y los celos. El verde es el color de la naturaleza, el crecimiento y la acción espontánea. Representa el despertar a través de la acción desinteresada en el mundo físico. Hacer lo correcto de forma fluida y natural para ayudar a los demás sin el miedo de ser superado por otros. Al final, el despertar del alma completa en esta filosofía no se queda en un solo color, es la integración de todos. Cuando los venenos de la mente se purifican, los 5 colores se unen para formar la luz clara, el estado de la iluminación total donde el cuerpo, la mente y el universo fluyen en perfecta armonía. ¿Pero existe algún orden de despertar estos colores? La respuesta corta es: no son sucesivos como los niveles de un videojuego, pero tampoco son eventos aislados donde uno solo ya es el final. La iluminación no es una escalera donde dejas atrás el blanco para pasar el azul, se parece más bien a encender las luces de una habitación oscura. No tienes que aprobar el blanco para pasar el azul, el camino de cada persona es diferente porque depende de cuál sea su veneno principal.
Si eres una persona cuya mayor traba es la ira, tu puerta de entrada al despertar probablemente sea el azul. Si tu mayor problema es el apego material o emocional, tu trabajo empezará purificando el fuego del rojo. El despertar empieza donde tú estás atrapado. Al disolver ese nudo principal, los demás colores empiezan a brillar de forma natural. Cada uno de estos despertares no es un estado final absoluto por sí mismo, sino una faceta de la iluminación total. Imagina un diamante perfecto. Si lo miras desde el norte se ve azul, desde el sur se ve rojo y desde el este se ve blanco. El diamante es uno solo, pero se expresa de 5 formas diferentes según el veneno que esté transmutando en ese momento. Por lo tanto, tener el despertar rojo es un logro inmenso, pero no es el final del camino. Si tu mente todavía cae en la ceguera del ego o en el orgullo, el despertar definitivo ocurre cuando las 5 sabidurías se integran por completo. En la meditación budista se visualiza que estos 5 colores y energías se disuelven en el canal central del cuerpo y se unifican en la luz clara absoluta. Cuando alcanzas ese estado, ya no hay más divisiones. El cuerpo físico, la mente, las emociones y el universo entero se vuelven una sola cosa indestructible. Ahí se detiene la rueda del samsara. Después de todo esto, solo queda una pregunta. Si Luffy mostrará otros despertares en el BAF, ¿qué color serían los más adecuados en contra de su lucha contra Imu? Y nos lleva a la regla de oro de esta filosofía. El veneno específico que te inyecta el enemigo determina el color del despertar que necesitas para transmutarlo. El despertar no es un ataque que se elige de un menú, es la respuesta exacta y espontánea de su mente para neutralizar la agresión de un rival. Imu manifestándose en el BAF, arrinconando a Luffy usando tácticas muy específicas. Aquí tengo 2 ideas para despertares que mejor se adaptarían para contrarrestar a un Imu en el BAF. Los Asuras ganan poder a través del conflicto y la provocación. Imu atacará el ego de Luffy, recordándole sus fracasos, insultando el pasado de los D, o amenazando con destruir a sus nakamas para hacerlo caer en una furia ciega. Si Luffy pelea con rabia, pierde, porque la rabia es el terreno de los Asura. Ante la presión y los insultos de Imu, Luffy alcanza la imperturbabilidad absoluta. Su mente se vuelve un espejo frío y cristalino. Los ataques furiosos de Imu simplemente se reflejan o pasan de largo. Luffy ya no pelea por impulso, se mueve con una precisión geométrica y gélida, devolviendo la fuerza del Asura contra él mismo sin inmutarse. Al no encontrar ira en Luffy, el Asura se debilita porque se queda sin combustible. Pero también tenemos esta otra opción de despertar. Los Asuras son famosos por su fuerza bruta colosal, sus múltiples brazos y su velocidad destructiva. Imu podría lanzar un bombardeo incesante de ataques físicos tan masivo que Luffy no tendría ni un milisegundo para pensar, abrumándolo con pura ansiedad física y miedo a ser aplastado. El verde es el antídoto contra el miedo, la parálisis y la ansiedad ante el futuro. En lugar de estresarse por los miles de golpes que vienen hacia él, la mente se enfoca con el presente absoluto. Luffy empieza a esquivar y contraatacar en un estado de flujo perfecto. Sus movimientos se vuelven instantáneos, fluidos y naturales como el viento. No importa cuántos ataques tenga Imu, las acciones de Luffy son con la sabiduría todo realizadora. Cada golpe que da encuentra el punto débil exacto del Asura de forma automática, desactivando su fuerza bruta a base de pura sincronía con el momento. ¿Cuál sería el mejor despertar para el BAF? El azul se siente increíble para el desenlace de la saga porque es la tierra de la historia y los mitos. Que Imu intente romper a Luffy psicológicamente con secretos del siglo vacío y que Luffy lo venza con el despertar azul, demostrando que el pasado ya no tiene poder sobre él, sería un choque ideológico fascinante. Ahora bien, antes de continuar, ¿qué es el halo de nubes que hay en la espalda de Joy Boy? En la mitología budista real, el Hagoromo no es un objeto físico que te encuentres tirado en el suelo, ni un power-up que se gane entrenando la fuerza bruta. Al ser el atuendo de los seres celestiales y de los guardianes iluminados, el Hagoromo se gana o se manifiesta de 2 formas espirituales muy específicas. En las leyendas originales, los Tenju nacen directamente en los reinos espirituales superiores debido a la acumulación de un karma increíblemente puro en sus vidas pasadas. El Hagoromo se manifiesta de forma natural como parte de su cuerpo al nacer en este estado. Es el reflejo de una mente libre de pesadez, apegos y venenos terrestres. Por eso es tan ligero que le permite volar entre el cielo y la tierra.
Si se ensucia o se pierde, la deidad pierde sus facultades divinas y queda atrapada en el mundo terrenal hasta que recupere su pureza. En las estatuas de los templos budistas, los feroces guardianes Nio o deidades como el Fujin llevan este manto flotando alrededor. Aquí el Hagoromo se gana al romper las ilusiones del ego. Cuando un practicante o una entidad transmuta sus venenos mentales y alcanza la iluminación, su energía vital deja de estar bloqueada en los canales mundanos del cuerpo. Esta energía purificada se desborda hacia el exterior, emanando desde los chakras superiores y solidificándose visualmente como un manto o arco flotante. Es la manifestación física de su propia aura iluminada. Oda respetó esta lógica a la perfección en One Piece. Luffy no tuvo la nube del Gear 5 por levantar más pesas o mejorar su haki. La ganó en el momento exacto en que murió espiritualmente en vano y su mente alcanzó la libertad absoluta. Su ego se disolvió, permitiendo que la verdadera naturaleza de la fruta se manifestara. La nube blanca es su energía espiritual desbordada por haber alcanzado la pureza del vacío. Por lo tanto, para ganar los Hagoromos de los siguientes colores, Luffy tendrá que pasar por el mismo proceso, transmutar el veneno que le arrojen, liberando esa nueva frecuencia de energía que transformará la forma del manto de su espalda. Pero entonces, ¿por qué en la cuarta marcha, tanto en Bone Man como en Snake Man, Luffy ya empieza a manifestar este vapor flotante en forma de anillo alrededor de sus hombros? Pero hay una diferencia teológica y física crucial entre el vapor del Gear 4 y la nube del Gear 5, que encaja perfectamente con la teoría de la ira azúrica. En la cuarta marcha, Luffy todavía no está iluminado, está forzando su cuerpo a través de la tensión, el haki y del armamento y sobre todo la rabia y la indignación. Quiere aplastar a Doflamingo o Katakuri o a Kaido a base de furia protectora. Ese Hagoromo que manifiesta no es una nube divina ni luz pura, es vapor negro y rojizo mezclado con sudor y haki exhalado a presión. En los templos budistas, los guardianes Nio o los asuras protectores están representados con rostros de tremenda furia y cuerpos hiperfortificados, rodeados por este manto rígido. Representa la fuerza bruta que lucha contra el mal usando la misma violencia. Luffy en cuarta marcha es exactamente eso, un guardián enfurecido. Su Hagoromo está incompleto y es oscuro porque nace del esfuerzo del dolor y la ira acumulada. Cuando Luffy muere en el tejado de Onigashima, ese estado de Asura colapsa. Al despertar el Gear 5, la fruta de Nika purifica por completo esa energía. El vapor oscuro, pesado y violento del Gear 4 se transmuta instantáneamente en una nube blanca esponjosa, ligera y radiante. Luffy pasa de ser un guerrero atrapado en el veneno de la ira a convertirse en un ser de luz. Ya no necesita fruncir el ceño ni forzar sus músculos. La energía fluye libre porque se deshizo del ego y de la rabia, transformando el vapor de combustión en el manto celestial de una deidad libre. Oda nos estuvo anticipando el despertar de un dios desde la cuarta marcha. Ese vapor que rodea a Luffy en el Bone Man era el Hagoromo en su estado primitivo, el manto de un Asura atrapado en la ira y el esfuerzo físico. No fue hasta la quinta marcha que esa energía se purificó, transformando el vapor oscuro de la rabia en la nube blanca de la libertad absoluta. Por eso, en el BAF, cuando Luffy enfrenta a Imu como teorizó, el juego consistirá en ver cómo ese manto vuelve a transformarse al dominar las energías del resto de los colores. Básicamente esto hace que cada transformación de Luffy tenga un Hagoromo adecuado para cada una. Como ya vimos, el color blanco es una nube esponjosa, clásica de una deidad que flota de forma juguetona. En el combate convierte la realidad en caricatura, no tiene límites lógicos, su fuerza nace de la risa, el juego y la imaginación pura. En el color verde, el Hagoromo se transformaría en ráfagas de viento dinámicas y estilizadas como el dios del viento. Esto hace que desvíe y redirija los ataques del enemigo de forma magistral y sin esfuerzo. No hay rigidez, se mueve con la ligereza de una hoja en el mapa, encontrando el punto débil del rival automáticamente. Para el manto azul, un halo circular rígido y cristalino, similar al agua en el aura de los reyes de la sabiduría, pero en combate le daría inmunidad psicológica. Las ofensas o traumas del pasado no lo tocan, los ataques del rival simplemente se ralentizan o se reflejan de vuelta como un espejo perfecto.
El Hagoromo amarillo sería una tela dorada y densa que detalla como arena fina o partículas de oro flotando. En combate, la fuerza sísmica y de enraizamiento, Luffy se volvería inmovible como una montaña capaz de absorber toda la energía del entorno y compartir su vitalidad para sanar o fortalecer a sus aliados en el campo de batalla. Y por último, el Hagoromo rojo serían llamas vivas pero sutiles, un fuego que no quema por odio, sino que brilla con energía cálida. En combate sería magnetismo puro, no busca destruir físicamente al rival, sino romper su voluntad maliciosa. Su presencia atrae los corazones, desarma las intenciones asesinas y consume la negatividad del enemigo, preparándolo para la purificación. ¿Cuál sería el despertar definitivo para Luffy cuando tenga todos los estadios del despertar? Cuando alguien se ilumina por completo para su propio beneficio, entra al nirvana, lo que a menudo se describe como extinguirse o disolverse en el vacío, dejando atrás al mundo físico para siempre. Pero en un bodhisattva hace exactamente lo contrario por decisión propia, hace la promesa de no desaparecer en el nirvana absoluto mientras quede un solo ser sufriendo en el mundo. El bodhisattva decide mantener un pie en la realidad física, reencarnando o permaneciendo en el mundo de los vivos para guiar, proteger y hacer felices a los demás. No huye de la realidad, se vuelve parte activa de ella. Si Luffy alcanza este estado en One Piece, al final no será su muerte melancólica ni una desaparición mística en el cielo. Al contrario, se manifestará como un Luffy más puro, alguien que tras liberar al mundo entero de los tiranos y los titanes de los venenos, decide quedarse en el mar, seguirá navegando eternamente con sus amigos, comiendo, buscando nuevas islas y disfrutando de la aventura. Ya no haría la ambición de conseguir un título, sino por el puro gozo de existir y asegurarse de que el mundo que tanto le costó liberar siga siendo un lugar feliz, libre y lleno de risas. Un bodhisattva en el universo de Oda es un espíritu libre que elige el viaje infinito sobre el descanso eterno. Toda la idea de este video llegó inmediatamente después de encontrarla. En mis planes iniciales era si todo lo de Elbaf finaliza por la huida de Imu, aún podría haber lugar para otra transformación nueva, pues ¿por qué no? ¿No sería interesante ver a Luffy en blanco peleando, perdiendo contra el asombroso poder de Imu y que repentinamente se muestre un nuevo despertar? En fin, solo el tiempo lo dirá. Si quieres ver por qué Imu le teme al agua, por qué se cree mejor que los demás y por qué tiene la mente fragmentada y cómo será expulsado del Elbaf, aquí te dejo un video hablando sobre eso. Adiós.